Bienvenidos a Platicando Austin. Este es un podcast en español para todos los que vivimos en Austin y son de temas relevantes para todos los que vivimos aquí. Así que hoy vamos a platicar con Enrique Serrano, que nos acompaña de la Oficina de Derechos Civiles. Es oficial de Derechos Civiles de la Oficina de Equidad e Inclusión. Por supuesto, sí. Ese es un título bien largo y de una oficina bien larga también. Así que empezamos así bien cargadas del título. Okay. Vamos a hablar, Enrique, ¿qué es un oficial de derechos civiles? Bueno, mi trabajo como oficial de derechos civiles, mi responsabilidad es investigar quejas de discriminación, ¿verdad? Sí. Tocante a varias áreas de órdenes del municipal. Una es vivienda justa, es un tema muy grande, empleo, en su trabajo, discriminación en su trabajo. Si tienes historia de criminal en tu pasado, eso también es protegido por la ciudad. Espacios públicos, mucha gente no piensa en eso, pero te pueden discriminar en esa área también. Y finalmente es el derecho de los inquilinos de organizarse para mejorar donde están viviendo ellos. Wow, y entonces existe una oficina completamente para esto, ¿verdad? De equidad e inclusión. Exactamente. Es una oficina nueva en título, pero nuestra oficina fue combinada con otro departamento recientemente, en octubre del 2025, hace no tanto, pero la Oficina de Derechos Civiles todavía tiene las mismas autoridades de investigar las leyes en la ciudad de Austin. Se oye muy oficial, pero también muy importante para el público, ¿verdad? Porque sí, son cosas que cuando estaba escuchando, sí hay muchas personas que requieren de este servicio. Vamos a hablar un poquito también más de ti. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con la ciudad de Austin? Mira... Bueno, te puedo tutear. Ok. ¿Sí? ¿Puedo hablar de tú? Ok, bueno. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la ciudad de Austin? Ok, Lucero, mira, yo tengo 19 años trabajando con la ciudad y todos en la área de derechos civiles, con el mismo departamento. Wow, 19 años. 19 años. Wow, eso sí es mucha dedicación a lo que son los derechos civiles. Sí, exactamente. Tengo una pasión para este trabajo, ¿verdad? Muy bien temprano en mi trabajo o en mi carrera me realicé que, ¿sabes qué es lo que quiero hacer? Me gusta corregir injusticias, ¿verdad? Okay. Cuando alguien te discrimina, te quita y te trata de esa manera, se siente feo, ¿verdad? Sí. Y te afecta mentalmente y te afecta en tu carrera y en tu vida. Es mucha responsabilidad, ¿verdad? 19 años con esa pasión de defender a las personas para que las personas no sientan esas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando mencionaste el sentimiento, yo creo que mucha gente lo relaciona, porque alguna vez nos hemos sentido rechazados por un servicio o rechazados por algún espacio, o simplemente alguien nos ha dicho no, ¿verdad? Sí. Y hay veces que eso es una posición muy injusta, uh-huh, donde no entendemos el porqué de algo. Entonces, pues te felicito por 19 años tratando de combatir esas injusticias y para representar en Austin que esas cosas no sucedan en Austin y también investigar si se ofrecen esos casos donde suceda, ¿verdad? Sí, exacto. Y una aclaración que estas investigaciones se hacen independientemente, ¿verdad? Nosotros no vamos a tomar un lado sobre el otro. Nosotros vamos a investigar y sea lo que sea la investigación, ¿verdad? No vamos a tomar partido sobre otro. Y yo creo que mucha gente puede ver el valor en eso porque hoy es una persona que no tiene nada que ver, está investigando y eso es los resultados, ¿verdad? Si es en tu favor, pues es en tu favor. Si no es, pues no es. Es que no se vio la evidencia, ¿verdad? Sí. No, eso sí es muy importante. Y bueno, vamos a hablar un poquito del español. ¿De dónde viene tu español? Bueno, mi español es pocho, ¿verdad? Uh-huh. Mi español es de la frontera, de un pueblito aquí sur de Austin que se llama Igle Pass, en la frontera de Piedras Negras. Ahí me crié yo hablando los dos idiomas, ¿verdad? Mi primer lenguaje era español, pero pues como
te mandan a la escuela, tienes que aprender inglés Sí. y pues ahí aprendí inglés y perdí un poco el español, pero aquí lo estoy estrenando contigo. Ah, qué bueno. Aquí nos vamos a pulir el español. Yo creo que con cada episodio me estoy mejorando yo también, porque es que yo también crecí en frontera, en Okay. McAllen, Texas, con frontera con Reynosa. Okay. Y pues también pocha, ¿verdad? Porque aprendemos el inglés y luego aprendemos el español y luego de reversa Exacto. y luego se confunde y hablamos Spanglish y luego nos confundimos otra vez y somos pochos, pero nos damos a entender, es lo que digo yo siempre. Sí, de una forma u otra, en inglés o en español, pero nos damos a entender. Pero me encanta tener este podcast en español porque traemos muchos temas, como estábamos diciendo, relevantes para la comunidad. Y este tema, con la Oficina de Equidad e Inclusión es muy importante porque están asegurándose que la ciudad esté funcionando de una forma fair. Ya ves, estamos ya en pochos aquí. O sea, tener simplemente la oportunidad de vivir y existir aquí en la ciudad de Austin, ¿verdad? Sí, exactamente. Mira, pues una de las cosas que estamos promoviendo ahorita es un concepto que se llama movilidad económica, ¿verdad? Y es un concepto nuevo y lo que estamos haciendo como una ciudad de Austin es tratar de mejorar las comunidades donde haya barreras y haya cosas que están previniendo a la gente de superarse, ¿verdad? De la situación que ellos están enfrentando. Si es tu trabajo, si es tu vivienda, si es tu transportación, no puedes ir a tus citas de médicas, exactamente. Sí. O si estás teniendo cosas con reparaciones en tu casa. Estamos tratando de mejorar las condiciones para toda la comunidad de Austin, no nomás en el norte de Austin o en el sur de Austin, en toda la ciudad. Es lo que estamos haciendo. Sí, porque cuando se piensa geográficamente de la ciudad de Austin, es una ciudad muy bonita. Sí. Tenemos muchos parques, tenemos mucho verde, muchos árboles. También hay muchos parques, como más de 300 parques en la ciudad. Hay centros comunitarios, hay servicios al público, ¿verdad? Pero aún así existen barreras que las personas no pueden disfrutar de todo eso, que no sea tan accesible, ya sea por transportación o ya sea por, no sé, el presupuesto que no nos alcance, ¿verdad? Entonces, esta iniciativa suena como una aspiración para todos que tengan acceso, ¿verdad?, a los mismos servicios y la calidad de vida en Austin. Sí, como te estaba diciendo, Lucero, lo que trata de hacer este concepto de movilidad económica es tratar de poner, no nomás enfocarnos en una área específicamente, ¿verdad? Porque todos sabemos que esta ciudad es muy bonita. Hay mucha gente aquí, ¿verdad? Que viene y le disfruta aquí los fines de semana, la música viva, ¿verdad? Que hay muchos parques, como estás mencionando, pero no todos están beneficiando de los mismos resources, sí, de los mismos programas, los mismos servicios de que están accesibles en su vecindad. ¿Verdad? Es un problema que nosotros estamos estudiando con este concepto de movilidad económica, tratar de mejorar las condiciones para toda la gente que vive en esta ciudad. Sí, me imagino que también esa iniciativa se está tomando en cuenta ahorita por el crecimiento tan grande que ha tenido la ciudad, ¿verdad? Sí. La ciudad últimamente ha crecido mucho y aparte de eso, mucha gente se ha movido a las afueras, ¿verdad? De la ciudad ya está creciendo más hacia el norte, más hacia el este, y supongo que al separarse un poquito o la gente moverse un poco hacia las afueras, se hace más complicado de usar los servicios que existen y aparte de eso, de moverse de una transportación de un lado al otro, ¿verdad? Y también, por ejemplo, hace rato me estabas diciendo que parte de los derechos que protegen son, por ejemplo, las gentes que tienen un pasado criminal o la gente que necesita utilizar espacios públicos y eso también se complica, ¿verdad? Cuando una ciudad crece tan rápido y hay que, por ejemplo, supongamos que yo tenga un pasado criminal, pero estoy buscando trabajo
y ya eso ya crea una tensión, ¿verdad? Un poco problemática para encontrar trabajo. Y aparte de eso, transportación para llegar a ese lugar. Y aparte de eso, qué tan lejos vivo yo ahora de donde tal vez esté el trabajo. Entonces, existen barreras que son creadas por tal vez la distancia o tal vez por situaciones económicas. Um, y entonces esta iniciativa también se trata de ver cómo remover esas barreras y cómo hacer un poco de nivelar, ¿verdad? El acceso para que las personas vivan con las mismas fluidez, ya sea que vivan al norte, al sur, a las afueras, en las orillas, ¿verdad? Sí, bueno, exactamente como lo explicaste, hay muchas barreras que la gente está enfrentándose ahorita, ¿verdad? A lo mejor no hay una clínica en su vecindad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues las pólizas que adoptaron no crearon una clínica en esa vecindad. ¿Por qué no tienes un dentista ahí? Sabemos como con este estudio que patrocinó la ciudad, que movilidad económica, que mucha gente tiene que ver mucho dónde te criaste como de chiquito, ¿verdad? Si te criaste en una vecindad donde no miraste un dentista o una clínica o una H-E-B, ¿verdad? Sí. Si no miraste esos servicios, probablemente tu vida va a ser un poquito más complicada, más difícil, ¿verdad? Porque no tenías acceso a esos servicios, ¿verdad? Lo que está viendo este concepto es tratar de nivelar las comunidades en la ciudad de Austin. Todos sabemos que el oeste de Austin es un poquito más, no tienen tantos servicios como West Austin, ¿verdad? Eso se mira, no es algo que yo estoy inventando, se mira de volada. ¿Por qué es eso? ¿Sí me entiendes? Porque esta ciudad en los 1928 había un plan que específicamente crearon para mover la gente la gente hispana y afroamericanos los movieron para un lado de la ciudad. Y eso no es algo que está en nivel, ¿verdad? Sí. Son barreras y eso lo que estamos tratando de hacer nosotros como ciudad es nivelar todos los programas y los servicios para la gente con este concepto. Sí, y yo pienso que ese concepto también, al nivelar eso, es como estabas diciendo, la experiencia de que, por ejemplo, un niño tenga sus visitas frecuentes al doctor, al dentista, que vaya al H-E-B, que el barrio de ese niño tenga los servicios y recursos para crecer en una forma sana, con acceso a cosas, ¿verdad? Y esto otra vez no importa en qué parte de Austin viva. Exacto. Entonces se trata de nivelar que la experiencia que todos los que vivan en Austin sea igual, no importa dónde vivan o que los accesos estén flexibles a ellos, ¿verdad? Exactamente. Este programa, como le estoy diciendo, este concepto todavía no está vivo, todavía lo estamos promoviendo y lo vamos a lanzar en una conferencia que vamos a tener este mes. Y obviamente no estoy diciendo que este concepto o esta iniciativa va a arreglar todos los problemas que tiene la ciudad de Austin, ¿verdad? Pero es otra herramienta que vamos a tener disponible para estudiar dónde están los problemas, dónde no están las cosas balanceadas, para tratar de adoptar pólizas o programas o servicios o invertir los fondos de la ciudad en esas áreas específicas. En esas áreas específicas, exactamente, para tratar de nivelar un poco de lo que no está a nivel para la gente. Y vamos a hablar un poquito sobre las palancas, porque escuché eso, ¿verdad? La palabra de las palancas, que van a haber unas palancas, y esa palanca es lo que nos va a decir dónde estamos. Pero, ¿qué tipo de palancas van a existir? ¿Puedes hablar un poco de eso? Sí, por supuesto. Mira, el estudio de movilidad económica estudió 18 diferentes palancas, pero para ponerlo más simple para nosotros en este contexto de esta conversación, son tres
primordiales. Las más con más enfoque, ¿verdad? Más grande. Exactamente. Y una de esas es tu bienestar, o en inglés well-being, ¿verdad? Sí. La segunda es dónde trabajas o tu trabajo, livelihood y dónde trabajas, ¿verdad? Uh-huh. Eso es, y finalmente es accesible a servicios, ¿verdad? Sabemos que todos los servicios no están disponibles a toda la gente y esas áreas, hay muchas categorías abajo de esas áreas que viene definido como 18 palancas de la ciudad. Estas áreas son bien importantes y afecta a toda la gente de Austin, todos los residentes de aquí de esta comunidad, porque en una manera u otra has tú sentido que sabes que ¿por qué no hay ese servicio en mi vecindad? Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que estamos tratando de balancear y promover con esta iniciativa. Y todo eso va hacia mejorar la calidad de vida de una persona aquí. Exactamente, porque si, como te estaba comentando anteriormente, si una persona se cree en una vecindad donde no hay servicios y no hay cosas para nivelarse, probablemente tú no vas a tener las mismas oportunidades que tiene una persona donde todos esos servicios están disponibles para ellos. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué no podemos llegar a un punto en nuestra sociedad donde hoy en cualquier área que vayas aquí en Austin, ese servicio está disponible? Sí, yo he tenido a veces cuando hago juntas grandes con la comunidad, uh-huh. Hacemos un ejercicio donde divido a los que asistieron a la junta en 2 grupos y les doy una hoja grande donde van a dibujar parte de la mitad de la ciudad de Austin y las otras personas dibujan la otra mitad. Y luego traemos estas 2 mitades juntas y vemos cómo se dibuja una ciudad ideal, ¿verdad? Uh-huh. Y todos los ejercicios que he hecho, todas las veces que he hecho este ejercicio, siempre ponen H-E-Bs. y es bien interesante ver qué tan importante, porque representa la comida, pero también representa la cultura, ¿no? De que tenemos acceso a una tienda. Uh-huh. Y la gente que tiene acceso a la tienda, cuando dibujan su mapa, ponen ahí la tienda, ¿verdad? De comestibles. Sí. Y la gente que no tiene acceso ven la importancia de poner la tienda, ¿verdad? Porque cuando doy el ejercicio, les digo, vamos a dibujar a un Austin ideal. Y ese Austin ideal uh-huh. siempre tiene comestibles. Y luego a veces paso por las mesas y le digo, ¿y no hay centros de seniors aquí en este barrio? Y empiezan a poner los centros y paso por el otro lado. Y es bien interesante escuchar las prioridades que la gente ponen en la mesa, ¿verdad? Sí. Ellos empiezan a ver su barrio y lo que tiene y lo que no tiene, y ellos lo empiezan a dibujar. Entonces, es bien interesante cuando juntamos los 2 mapas y la gente yo empiezo a navegar por la ciudad que ellos dibujaron y ver cómo, es gracioso a veces porque se ve la audiencia joven donde ellos pusieron bares y pusieron clubs y pusieron cosas, ¿verdad? Que es importante, uh-huh. de recreación y diversión. Y luego se ve un poco también la audiencia más mayor que dice centros de seniors, centros de esto. Uh-huh. Pero es bien, bien interesante ver cómo la gente se imagina un ecosistema en una ciudad ideal, que es lo que sería Austin. Sí. Entonces, sería una buena actividad para sus proyectos donde están trabajando para ver qué trae la gente en su imaginación cuando se imaginan un lugar perfecto, una ciudad perfecta. Sí, voy a agregar eso a mi bolsa de herramientas. Pero algo que quería mencionar, como estás tú diciendo de las H-E-Bs, mira, todo está conectado. Sí. Digo eso porque si tienes acceso a comida más saludable, te afecta personalmente. Uh-huh. Eso es lo que estamos hablando de. Si tengo acceso a una H-E-B, una tienda donde hay verduras, hay comida disponible. La calidad de la comida. Exactamente. Sí. Todo te puede afectar en tu salud, en la salud de tu familia. Uh-huh. Si tienes que tú manejar 10, 15 millas para ir a una súper, es tiempo que estás tú afuera de tu vecindad, afuera de tu familia, en tráfico.
todo eso, como te estoy diciendo, son barreras que te afectan tu salud, tu well-being, como había mencionado aquí en una de las temas. El bienestar de la gente. Exactamente. So, es un tema que ojalá que podamos lanzar en nuestra conferencia y que tu público visite las palancas y puedan revisar las palancas como y si son unas palancas o unas barreras que ellos están enfrentándose y pueden traer esos quejas o experiencias aquí en la ciudad. Sí, y yo pienso que que es bien interesante, como digo, cada vez que hago ese ejercicio, ver el reflejo de las experiencias de cada persona, ¿verdad? Y también entre esos grupos hay veces que gente no se conoce, es la primera vez que están juntos y es bien interesante lo que aprenden uno del otro, ¿verdad? De que en su barrio hay y que en el barrio de ellos no hay, ¿verdad? Y entonces a mí me encanta ese ejercicio que hacemos porque pienso que todo el mundo aprende algo y todo el mundo empieza a valorar lo que tienen también, ¿verdad? Porque la gente que tiene acceso a servicios escuchan a otros que no tienen acceso. Entonces empezamos a valorar lo que tenemos y también buscar la forma de elevar lo demás. Pues estoy bien entusiasmada escuchando esta iniciativa y espero de que se emprenda y que la gente se informe y participe cuando haya encuestas o cosas sobre este programa para que la gente sepa, contribuya, ¿verdad? Información. Una cosa que tenía aquí yo es, van a empezar primero formando el problema. Sí, cuando lo lancemos, nuestra conferencia va a ser sobre el Internet, ¿verdad? Es una página dedicada específicamente para esas palancas, para informar al público de lo que vamos a estar evaluando, para saber dónde la gente que está obviamente en poder de afectar las pólizas de la ciudad puedan tomar cuenta de, ¿sabes qué? Si vamos a hacer una póliza que afecta a una área de Austin, ¿por qué no la hacemos para toda la ciudad? ¿Verdad? Sí. En vez de enfocarlos en una específica área. Sí. O si vamos a traer un servicio, pues vamos a ver cuánto nos cuesta para traer el servicio para todos. Estás correcta en diciendo de que es una iniciativa que todavía estamos tratando de promover y informar. Sí. Sí, entonces pues sí, porque supongo que como estamos diciendo, las experiencias son únicas de una persona a otra, pero es importante que la gente se informe y para eso traemos el tema a la mesa hoy, ¿verdad? Para que la gente empiece a escuchar estas cosas y cuando ya escuchen ya más avanzado el programa, el proyecto y que la gente sepa, sí, escuché sobre eso y se trata de esto y que le informen a otras personas para que también cuando haya oportunidades para contribuir información, lo puedan hacer. Ustedes tienen la página de internet austintexas.gov con la barrita hacia enfrente y luego Equity, que es EQUITY y una barrita y luego inclusión INCLUSION. Esta página es la página de ustedes donde pueden informarse sobre todos los servicios que tienen y cómo se puede beneficiar la comunidad, ¿verdad? Sí. Brevemente, ¿me puedes decir por qué, por ejemplo, mi mamá, que le gusta el drama? Bueno, la mía también. Sí, nos gusta el drama, pero a mi mamá o a la comunidad, a los vecinos, lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué una gente buscaría la página de ustedes? Bueno, pues mira, como comenté anteriormente, mucha gente a lo mejor fueron discriminados y no saben exactamente cómo seguir, poner una encuesta o una queja. Nosotros tenemos formas donde puede la gente imprimir y llenar y mandárnoslas para comenzar una investigación o pueden hablar a nuestra oficina para que necesitan a una representante de la oficina que venga a informar a nuestra comunidad de nuestros derechos. Es un servicio que también hacemos gratis, no cobramos nada. Obviamente trabajamos para la ciudad y los podemos explicarles sus derechos sobre vivienda justa, trabajo en una área que nos pertenece a nosotros. Es muy informativa para que la gente
sepa sus derechos y no los... que la gente no se aproveche de ellos, ¿verdad? Sí. So, eso es algo de que yo le comentaría a sus seguidores que visiten nuestra página. Arriba de eso, nosotros hacemos 3 divisiones en un departamento. So, tenemos el Departamento de Derechos Civiles, que es mi área donde yo trabajo. Tenemos derechos de humano, Human Rights, y tenemos la equidad oficina. Son 3 departamentos en una. Wow. Y todos estos departamentos, la misma... no voy a decir la misma cosa, pero la misma meta. La misma ¿verdad? meta es tratar de romper barreras para la ciudad. Y mi oficina es la única que tiene el poder de investigar casos, porque hay órdenes de la ciudad que los autoriza para investigar estos casos. Sí. Y no es como que las compañías o el que está discriminando puede decir, ¿sabes qué? No te voy a responder. Tienen que responder por ley, ¿verdad? Sí. O se meten en problemas. Sí. No, pues qué bueno que está en la oficina. Qué bueno que 19 años de dedicación a esto. Sí. Pero se les agradece bastante porque sí debe ser una experiencia justa, ¿verdad? Para todos los que vivimos aquí, el no sentirse discriminados o no sentirse fuera, que no pertenecemos. Exacto. Y me encanta la aspiración que tenemos, ¿verdad? De que no nada más vivamos aquí, sino que también no nada más sobrevivamos aquí, sino que vivir, ¿verdad? Sí. Con letra mayúscula, vivir en Austin y disfrutar de todas las cosas que tiene que ofrecer la gran ciudad de Austin. Sí. Bueno, muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros. Se te agradece bastante y como les dije, pueden visitar la página de internet de ellos para que puedan informarse más. Y así concluimos un episodio más de Platicando Austin. Lo vemos en la próxima.